grupo número 1. Hoy es lunes 11 de abril de 2022. Esta es la clase de las 15:45. Empecemos con nuestra clase. Estamos viendo capacidad de apoyo. Y en capacidad de apoyo hemos recordado las definiciones. Eso es lo que aparece ahí. Definiciones asociadas con carga. Hemos definido desde el primer día de clases la presión bruta de fundación, la presión efectiva de fundación y la presión neta de fundación, que son cargas que se colocan en el suelo. Y en la clase anterior, que ha sido hoy mismo a las 12:45, además hemos definido la presión última de apoyo, la segura de apoyo y la admisible de apoyo. Y hemos dicho, esta última de apoyo está asociada con esto, con que nosotros colocamos una carga Q sub U a nivel de fundación, una carga bruta, pero nos lleva al corte. No queremos que nunca llegue esa carga al suelo. Entonces hemos dicho, existe esa presión última, está muy claro, que puede expresarse como total, como efectiva y como neta, pero no queremos que llegue a eso. Queremos que la que exista sea la segura de apoyo. Puede expresarse como total, efectivo o neta, no hay ningún problema, pero esa nos asegura que no va a haber falla al corte. Y consiste simplemente en dividir la carga última sobre un factor de seguridad o la carga última neta sobre un factor de seguridad. En todo caso, hallamos el Q sub S, sea en este caso o en este otro caso, pensando en las definiciones. Y por último, una vez que sabemos eso y que sabemos que esa carga no produce falla al corte, pasamos a la admisible. Y en la admisible simplemente decimos igual hay una total, una efectiva y una neta. Y este valor de máxima presión admisible es la que queremos hallar. De esa forma aparece otra vez aquí lo admisible y aparece de esta forma. Y decimos, la secuencia es muy simple. De una carga última, con el factor de seguridad aquí o aquí se calcula la segura. Entonces esa es una carga bruta que nos asegura que no va a haber falla al corte, pero no sé nada de los asentamientos, entonces me pregunto, ¿cuál va a ser el asentamiento? De ahí calculo lo neto asociado con esto, da un asentamiento y comparo con el tolerable. A partir de eso decido el Q sub A. Hemos visto algunos ejemplos, repitamos esos números como ejemplos, ¿no? Entonces llegamos a la idea de que el Q sub U es 300 y decimos, hemos calculado un suelo Q sub U 300. Y aplicamos esta ecuación, puede aplicarse esta otra, para ejemplos esta es más fácil, Q sub U sobre el factor de seguridad. Eso quiere decir el factor de seguridad sobre una carga bruta. Esta otra quiere decir factor de seguridad sobre una carga neta. Y tomamos 3, entonces el Q sub S resulta que es 100. Es solo un ejemplo cualquiera. Entonces inmediatamente nos viene a la mente 10 pisos en ese suelo, ¿no? Un edificio con 10 pisos, incluidos los niveles de sótano. Bien, si ponemos esa carga, no va a haber falla al corte. Ahí está el asunto, no va a haber falla al corte. Pero se asentará mucho, quizá. Entonces probamos y decimos, a ver, veremos la carga neta, nos inventamos, pero calculando bien como sabemos, y decimos la neta de esa carga, por decir algo, es 80, solo un ejemplo. Y ese
edificio tiene un asentamiento tolerable. Entonces decimos el asentamiento tolerable es 100 milímetros. Y esa carga neta, ¿qué asentamiento produce? Imaginémonos que produce un asentamiento de 75 milímetros. Entonces, ya sabemos que 100 no produce falla al corte y que esos 100 producen 75 milímetros y eso es menos de 100 milímetros. Entonces, inmediatamente digo, la capacidad admisible es 100 kilopascales, porque esos 100 me aseguran que no va a haber ni falla al corte ni asentamiento mayor al tolerable. Luego tomo otro ejemplo y en el otro ejemplo, que va con otro color, pienso en esta misma carga de 100 y la carga neta. Este es otro ejemplo, ¿no? Otro edificio, otra profundidad. Entonces la carga neta es 75. Es posible eso, ¿verdad? No siempre va a ser 80, es dependiendo la profundidad, las condiciones del nivel de agua, sé calcular, pero está asociada con esa que me asegura que no va a haber falla al corte. Y ahora estos 75 en este suelo me dan un asentamiento diferente, me dan un asentamiento de 150 milímetros. ¿Es posible eso? Por supuesto, depende del tipo de suelo. Y puede haber un mayor asentamiento con una menor carga. Es posible. Y ahora digo, esto no puede ser. No es que no puede ser. No puedo yo poner esa carga porque el asentamiento es mayor al tolerable. Tengo que poner una menor de 100. Ya 100 estaba bien en cuanto al corte, pero no en cuanto a asentamiento. Ahí empiezo a probar. Y digo, bueno, probaré 90. Entonces, por decir algo, ese 90 produce 70 y el asentamiento ahora me da no 150, sino 125. Es cualquier ejemplo. ¿Funciona? No. Sigo probando. 80. Por decir algo, eso representa 60. Y veo el asentamiento, 105. ¿Funciona? No. Y ahora pruebo otro valor, 76, que me da aquí 57, por citar cualquier cosa. Y ese da un valor de 100 exactos en milímetros. Entonces, pregunta para ustedes, ¿cuánto debe ser el Q sub A en este caso? Espero que me respondan. 76, Inge. Exacto. En este caso, el Q sub A, ¿dónde pongo aquí? Entonces, el Q sub A es 76 kilopascales. Y eso es todo lo que hemos llevado en mecánica de suelos 1 y 2. En 1 hemos llegado a la resistencia que vamos a usar en este concepto. Hemos visto en suelos 2 cómo pasar eso, pero eso es muy simple. Y luego, primer capítulo y segundo capítulo que me lleva a esto. Y finalmente esto. Entonces, todo suelos 1 y 2 me lleva a estas gráficas. Y lo único que me falta es hallar el Q sub U aquí. ¿Por qué 300? ¿Alguna pregunta al respecto? Bien. Hemos entrado en la clase anterior, ahora estamos haciendo el resumen a ver este Q sub U y hemos dicho hay una carga a nivel de fundación que produce falla al corte por debajo y si es que esa falla al corte tiene un pico, entonces estamos hablando de que esta es una falla general. Si es que es más bien de este estilo y se ve menos abultada, es una local. Y si es algo así, es solo una falla por punzonamiento. Es lo que entendemos que puede haber esa falla.
Y en forma general hemos entendido que hay soluciones específicas, teóricas, pero ya son más difíciles de aplicar para la ingeniería misma. Entonces nos vamos a algo teórico que nos ayuda con una ecuación y lo que puede suceder detrás por Prandtl, y a continuación vamos a ver cómo aplicar. La clave aquí es decir lo siguiente. Voy a yo colocar una carga que me produzca falla. La carga es uniformemente distribuida en una fundación. Y esa produce un mecanismo de falla por debajo, donde hay una serie de fuerzas, la resistencia influye y se rompe el suelo, rotura del suelo, y esa rotura con esas consideraciones viene dada por esta ecuación. Aquí aparecen los términos NC, NQ y N-gamma, que son factores de capacidad de apoyo, y el C, que dependen de la resistencia. El Q asterisco, que es el suelo que está al lado, pero no como suelo, sino como carga. Evidentemente, más va a aguantar mientras más carga hay al lado. Y además de las propiedades de geometría B y peso unitario del suelo. B se refiere a la geometría para un L infinito, es este primer caso. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos reproducir algo así en laboratorio. Entonces vámonos al laboratorio. Unos estudiantes han hecho algo y nos proponen lo siguiente. Entonces solo déjenme aquí alguito. Que voy a pulir. No importa. Ok. Entonces corremos nuestro video. Ahí se tienen los materiales, los vamos a ver en un momento, y nuestra fundación es una madera. Y ahí están los elementos, ahí están nuestros suelos, una arena, y se ha puesto de diferentes colores, es la misma arena, y se empieza a comprimir, hay un asentamiento ahí. Y se mide el asentamiento, se mide la fuerza. ¿Qué sucede con la arena por debajo? Es muy claro lo que está pasando. Bien, entonces esa es una foto de la situación inicial. Lo blanco, no estrato, sino la arena, y después la deformada. Y aquí nos dice, vamos a comparar ambos, el antes y el después, y trabajar. Y lo que descubrimos es que realmente había una falla al corte. Ahí está la falla al corte. En este caso, en este dibujo. Falla al corte. Ha habido una deformación y hemos terminado en falla al corte. Y eso es lo que nos muestra. Eso es verdad, que el suelo falla al corte cuando la carga es muy grande y no queremos. De lejos no queremos. Este es otro video que muestra lo mismo. Igual agradecemos a los estudiantes que han hecho esto, y me da otro enfoque con relación a esta falla al corte. Entonces también veamos este video. Igual una sola arena de diferentes colores para visualizar, pero una sola arena uniforme, que tiene propiedades Seifi. Y aquí nuestra fundación, un ancho B definido, una longitud larga.
Y ahí el ancho B, la carga Q, y en una prensa se va aumentando. Entonces se deforma. Esa deformación para cada carga la sabemos calcular. Capítulo 2. Más o menos, ¿no? Porque aquí incrementa uniformemente, pero la idea es que aumentamos rápidamente una carga y está la deformación instantánea. Ahí está deformado. Y ahora queremos aumentar esa carga, llegar a la que había, que se supone ha permanecido constante, e ir más allá. Y préstenle atención cuando les diga ahora, aquí hay una falla al corte. Aquí solo está aumentando la carga. Ahora, falla al corte. ¿Se han fijado? Falla al corte otra vez. Se nota cómo se rompe la arena. Otra vez falla al corte, ¿no? Ahí otra vez. Claro, aquí los estudiantes no pueden poner una carga uniforme constante, pero sí se nota que ha habido falla al corte hacia un lado, luego hacia el otro lado. Tal vez ya hubiera caído nuestra edificación si no se tenía ese sistema, pero igual se nota la falla al corte en ambos sentidos, hacia un lado y después hacia el otro. Y posiblemente primero a la izquierda, luego a la derecha. Y se le sigue aumentando la carga y otra vez se nota una deformación y adicionalmente ya no tanto la falla al corte, no importa. Bien. Aquí simplemente nos dice, ¿ha habido algún valor que ha producido la falla al corte? Ese es el valor de Q sub U. Y por supuesto, puede haber sido una falla general, una falla local, lo que sea, pero ha habido un mecanismo detrás para ese ancho B. Eso es lo único que nos interesa aquí y apreciamos mucho a estos estudiantes que nos han ayudado a ver aquello, ¿no? En el fondo, cuando decimos el suelo ha fallado de esta manera y Prandtl así lo consideró, pues vemos que experimentalmente se puede ver ese mecanismo y teóricamente también, sin entrar al gran detalle de la teoría, solo decimos Prandtl ha hecho un buen trabajo, todo el mundo lo sabe, nosotros creemos aquello y la ecuación tiene esas partes. Entonces, si vamos a hablar de capacidad última y de cálculos, tendríamos que recordar esa ecuación. Pero esto es algo teórico que refleja una cierta realidad, como hemos visto en el laboratorio, pero, por ejemplo, ya considera una longitud L infinita y ninguna fundación tiene L infinito. Entonces, hay que aplicar algunas correcciones y quizá algunos otros criterios de cómo puede fallar. Ahí viene lo semiempírico. Y por supuesto, detrás de lo semiempírico, nombres, un apellido. Terzaghi el 43, sus propias hipótesis, Skempton el 51, Meyerhoff 51 y luego el 63, Hansen el 70 y Vesich el 73. Y aparte de estas hay muchísimas otras, pero nos quedamos tranquilos si consideramos estos apellidos para entender capacidad de apoyo. Muy bien, entonces empezamos con Terzaghi. ¿Qué decía Terzaghi el 43? Él decía, realmente el mecanismo por debajo, basado en el trabajo de Prandtl, no es exactamente el mismo, tiene sus ligeras variaciones. Él decía, evidentemente hay una zona 1, una zona 2, hay ciertos esfuerzos, y aquí hay ciertos ángulos
que él los pone. Dice, no son exactamente los que toma Prandtl. Igual él dice, al lado no hay el suelo, sino una carga que equivale al suelo, es el Q asterisco. Y la ecuación es muy parecida y escribe sus hipótesis. O quedan escritas en los libros. Y él dice lo siguiente. La profundidad de fundación D sub F es menor que el ancho de la zapata B, es decir, menor que la dimensión más pequeña de la zapata. Primera hipótesis. Si D sub F es menor que el ancho B, funciona bien, pero si D sub F es más profundo, no funciona. Primera idea. Segunda, ocurre una falla al corte general y la base de la zapata es rugosa. Entonces, ¿dónde entra esto? No sabemos exactamente, pero esas son las hipótesis y la base es rugosa. Tercero, el ángulo alfa de la cuña ABC es igual a phi. Eso podemos ver aquí. Decimos, este ángulo alfa de la cuña es igual a phi. Ahí se dice que hay una cuña, eso puede variar de persona a persona. Ese es igual a phi, es lo que nosotros aprendemos y vemos en este caso. Y además dice la resistencia al corte del suelo por encima. No, aquí está la resistencia al corte del suelo por encima de la base de la zapata en el plano CD es despreciable y está representada por la línea punteada en la figura. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta figura, aquí también hay falla al corte real, pero según este método, el de Terzaghi dice eso no cuenta. Le vamos a poner solo la carga y no cuenta. Ahí para. Solo se da a lo largo de esa superficie. ¿No? Esa es básicamente la idea. Y otra hipótesis, el peso del suelo que se encuentra sobre la base de la zapata puede ser reemplazado por un esfuerzo de sobrecarga. Entonces aquí el esfuerzo de sobrecarga. No hay suelo, hay un esfuerzo al lado de la fundación. Y ahí está lo que considera Terzaghi. Entonces Terzaghi, con esas hipótesis, pues vio esa cuña, vio las fuerzas que había en esa cuña, los esfuerzos, el Q sub U, hizo su equilibrio y Terzaghi termina en esta ecuación. El Q sub U tiene una componente Q en C, una componente en Q y una componente en gamma. Y cuando la longitud es infinita otra vez, C por NC más Q por NQ más un medio de gamma por B por N gamma, dijo Terzaghi, con las hipótesis que aparecen ahí. Y ahí vamos a parar un momento y analizar lo que está detrás. Y nos va a servir para cualquier otro método empírico. Primera idea, la resistencia. Queda claro que estos parámetros NC, NQ y N gamma son función de phi y está C, y la superficie tiene que ver con una superficie por acá y más otra acá hacia un lado y lo mismo hacia el otro lado. Entonces dice, a lo largo de esa superficie hay un C phi y tiene que ser el mismo porque solo entra un valor de C y phi. Entonces estamos hablando de un suelo que se considere homogéneo, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo acá. Un suelo que se considere homogéneo. Disculpen que tengo alguna cosa, como siempre.
apretada y por eso corre aquello. Denme un minuto que necesito pulir eso. No sé hasta ahora dónde tengo el problema. Creo que ahora. Bien, entonces hay una superficie con un valor de C y Φ. Entra en NC, NQ y N gamma y en este valor de C. Y tiene que ser un suelo homogéneo. A veces la resistencia no viene dada por C y Φ, viene dada por Cu, ¿no? Eso entendido en mecánica de suelos 1. Sea como sea, estoy hablando de algo homogéneo. Esa es la primera idea de esta capacidad de apoyo. Y ahí nos vamos a campo y sacamos muestras. Decimos, aquí vamos a construir nuestro edificio y el perfil de suelo de 0 a 4 metros tiene una arcilla suave, gris, clara, intemperizada hasta cierta profundidad, luego una arcilla suave, etcétera, etcétera. Existen diferentes arcillas. Y ahí veo el contenido de humedad, el índice de liquidez, veo que son muy parecidas, el índice de liquidez y además ensayos de resistencia. CU con veleta de campo, CU de compresión simple, CU de prueba triaxial, ¿no? Es lo que puedo ver que encuentro aquí. Veo dónde está el nivel de agua y en forma general, por ejemplo, si tomo este CU, veo que este estrato entre 1 y 2 metros tiene una mayor resistencia y después la resistencia está entre 20 y 30. Y si me imagino que voy a fundar por debajo de 2 metros, la conclusión es que el suelo es homogéneo. Pero miren cómo varía, pero puedo considerar homogéneo. Entonces hay un CU definido que es homogéneo. Si no fuese cuestión de no drenado, habría un C' y un Φ' homogéneo. Eso es lo primero que entra a estas ecuaciones. La resistencia es una sola, el suelo es uno solo, es homogéneo. Y eso a lo largo de una superficie. Ahora, esa superficie puede ir en ese sentido o puede ir en el otro sentido, ¿no? Dependiendo hacia cuál se da. Bien, primer punto con relación a la resistencia. Segundo punto, esta misma ecuación que acabamos de mostrar, y si hablamos de resistencia, depende de un C' o un Φ' y de un Cu. En otras palabras, depende de si la condición es drenada o la condición corresponde a una condición no drenada. Entonces recuerdo todo lo que he aprendido en mecánica de suelos 1 y recuerdo que aquí están los envolventes de falla y anoto clarito. Digo, hay una resistencia en condición drenada. Y voy a cambiar aquí, incluso a lo siguiente. Y digo, hay un primer caso que involucra la condición drenada. Mecánica de suelos 1. Y hay otra condición, la de aquí abajo, que es la condición no drenada. Cuando un suelo está en condición no drenada, solo en un caso.
en el caso de arcilla saturada a un corto plazo, de que tiende a cero. Y cuando está en condición drenada, en el caso de una arcilla a largo plazo y en el caso de una arena. Pero tengo esas dos condiciones. Y yo puedo en una condición drenada encontrar los valores, ese es el valor, lo típico, en una condición que considere drenada, dibujo el esfuerzo de corte en función del esfuerzo efectivo. Tengo varios ensayos para aquello, el corte directo, el triaxial CU, el triaxial CD, y termino con una relación, una línea recta, que puede pasar por el origen o no, y ahí distingo un valor de C' o Φ'. En forma general, esa es la resistencia, un C' y un Φ'. Y si la arena o la arcilla en condición no drenada, está normalmente consolidada, C es 0, pero en forma general es eso. Y la ecuación de resistencia es tau, la resistencia al corte de ese suelo es C' más sigma prima por la tangente de Φ'. Y los parámetros son C y Φ y se los halla de ciertos ensayos. En el otro caso, cuando la condición del suelo representa algo no drenado, entonces también dibujo el esfuerzo de corte, pero no en función de sigma prima, solo en función del esfuerzo total, sigma. Y allí, cuando la condición no deja salir el agua, encuentro que la envolvente es horizontal. El valor de Φ es igual a 0 y aparece un C sub U. Y aquí la resistencia al corte termina siendo solo igual a una constante tau igual a C sub U. ¿Y qué ensayos tengo para medir eso? Varios. El triaxial UU, la compresión no confinada, la veleta, el micromolinete, son ensayos, el penetrómetro, que me permiten aquello. Pero son resistencias que se dan en diferentes condiciones del suelo. Y yo me pregunto, si yo voy a poner una fundación sobre una arena, ¿en qué condición estaré? Entonces espero sus respuestas. Una fundación sobre una arena. ¿Estaré en condición drenada o no drenada? Díganlo clarito. Drenada, Inge. Drenada. Están en condición drenada, definitivamente. Entonces, si yo quiero hallar la resistencia asociada a esa arena cuando pongo una fundación, tendré que hallar C' y Φ' de los ensayos adecuados. Pero si es que ahora yo tengo una arcilla, la arcilla está saturada y pongo la carga, que supongo la estoy poniendo rápidamente. ¿En qué condición estoy? ¿Drenada o no drenada? No drenada. No drenada. No drenada. Entonces tendré que recurrir a los ensayos para hallar el valor de C sub U porque está en condición no drenada. Entonces construyo mi edificio con millas instantáneamente y la resistencia va a venir dada por CU en una arcilla saturada. Y empieza a drenar, ¿verdad? Esa es la consolidación. Empieza a drenar, a salir el agua y he aprendido a determinar el tiempo que va a tomar esa consolidación. Y por decir algo, calculo 4 años en mi edificio. Entonces, cuando llego a los 4 años, ya no va a haber más asentamiento, capítulo 2. Pero, ¿qué va a pasar con la resistencia de esa arcilla? Ya no está en condición no drenada. ¿En qué condición está a los 4 años? En condición drenada. Por lo tanto, la capacidad de apoyo va a cambiar.
de algún valor con C sub U a algún otro valor con C y Φ. Porque son otras condiciones. Entonces, en Cochabamba, donde hay mucho de arcilla, y vamos a imaginarnos saturada, porque hay también las arcillas secas, pero donde está saturada, la resistencia cambia de no drenado a drenado, ¿no? Eso queda muy claro. Esa es la idea. ¿Les ha quedado clara la idea de resistencia antes de hablar de capacidad de apoyo? Recordando lo que sabíamos de mecánica de suelos 1. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Pensemos en algo más. Pongamos en azul, o perdón, primero en rojo ya que estoy ahí, lo que involucra estas envolventes con tau igual a sigma. En este caso podemos escribir aquí que estamos hablando del método de esfuerzos totales. ¿Por qué? Porque la resistencia viene dada en términos de esfuerzos totales. Y aquí arriba estamos hablando del método de esfuerzos efectivos. ¿Por qué? Porque la resistencia ha sido expresada en términos de esfuerzos efectivos. Y en nuestra ecuación de capacidad de apoyo, ¿cuáles son los términos que debo emplear en el método de esfuerzos efectivos? Cuando la condición es drenada, debo utilizar parámetros efectivos. Entonces, el valor de Q sub U tiene que ser el efectivo. La resistencia tiene que venir dada por C' y Φ'. El valor de Q asterisco tiene que ser efectivo. Y el valor de gamma tiene que ser gamma prima el sumergido. El gamma prima es el gamma menos el gamma del agua. ¿Por qué? Porque es el método de esfuerzos efectivos. Entonces, todos los términos que aparecen en la ecuación, que la hemos escrito así, ahora le especificamos que tienen que ir con prima. En cambio, en el método de esfuerzos totales, el cálculo se hace del total. Entonces, los valores que entran aquí son Q sub U total, ya no efectivo. Es el cálculo es para Q sub U. Aunque haya agua, el valor es Q asterisco, no efectivo. Aunque haya agua, el valor de gamma no es gamma prima, es gamma. Entonces, esa es la idea. Y por supuesto, la resistencia en esta condición, que es C sub U. Y eso es lo que se aplica a estos términos. Entonces, hay que distinguir muy bien la condición de drenaje para saber qué términos emplear. Pueden hacer sus preguntas.
Bien. Entonces ahora vamos a analizar qué dice Terzaghi específicamente después de esto con relación a los otros parámetros. Y noten que esta ecuación, la inicial, esta de acá, tiene un C, un NC en forma general cualquiera, y aquí estamos agregando un SC. Ese es, aparte de los otros parámetros, lo empírico relacionado con que ya no sea de longitud infinita. Entonces aparece un SC, un SQ y un S gamma en ese sentido para completar la ecuación. Bien, y está un NC, NQ y N gamma igual que antes en ambos factores. Entonces, ¿qué dice Terzaghi? Terzaghi dice, mire, es muy simple, haga la distinción primero entre efectivo, Q', y no drenado Q, y utilice los parámetros que acabamos de mencionar. Y para estos factores NC, NQ y N gamma, utilice NQ con esta ecuación, NC con esta ecuación y N gamma con esta ecuación. Ahorita vemos más. Y además, el factor de forma, este de acá, tiene que ir el SC, el SQ y el S gamma para continuo. Y como lo inicial era lo continuo, entonces 1. Y modificación para circular, para cuadrado o para rectangular en función de BL. Por ejemplo, una fundación rectangular de B 2 metros y L 4 involucraría 1 más 0,2 multiplicado por 2 sobre 4, 0,5, el resultado fuese 1.1 y aquí el SC fuese 1.1. Si fuese continuo, solo 1. Y esa es la manera en la que entra en efecto aquello. Entonces ya está todo listo. El NC, por ejemplo, este NC, Terzaghi dice, toma en cuenta phi y el NQ. Y el NQ dice phi y A. Y el A depende de phi, entonces se puede calcular. Pero aquí hay un problema. El N gamma dice depende de este Kp gamma. Por alguna razón, Terzaghi no ha dejado en ningún lado esto, pero al volver a hacer lo que encontró Terzaghi se puede hallar a qué se refería el Kp, y algunos autores han utilizado esa ecuación y han terminado diciendo para un phi tantos, el NC es tanto, el NQ es tanto y el N gamma es tanto. Entonces para un phi 0 no drenado, el NC 570, el NQ1 y el N gamma 0. Y así, y si es drenado, por ejemplo, el phi va a ser 30 grados, el NC crece, el NQ crece, el N gamma crece. Esa es la idea con Terzaghi. Si ponemos esos valores aquí, decimos no drenado, entonces con un valor de C sub U, el N gamma salía 0, entonces en ese caso nos olvidamos del tercer término. Y miren que el tercer término en especial depende de B. Estos otros también, pero mucho menos. Este es directo con B. Entonces, cuando hay una arcilla en condición no drenada, la resistencia se puede considerar que es muy poco dependiente del valor de Q. Arturo Humberto Rodríguez, estás con el micrófono abierto. Ok. Pero cuando estamos hablando de una arena, el valor de NC y el valor de N gamma son valores reales mayores que los otros. Entonces, en condición efectiva o en condición de arena, la resistencia es mayor. La capacidad de apoyo en una arcilla es menor que en una arena, y la capacidad de apoyo en una arcilla en condición no drenada es menor que la capacidad de apoyo a largo plazo en la misma arcilla. Y se utiliza esa ecuación y listos. Bien. Esa es la forma en la que uno calcula el Q sub U utilizando Terzaghi. Algo más. En su texto aparece esta gráfica que nos va a ayudar a entender
la relación del nivel freático, especialmente con Q asterisco. Y no vamos a usar la gráfica que está, la ecuación que específicamente está abajo, sino que vamos a entender mejor la idea. Entonces no me olvido que acabo de aprender que si estoy hablando de condiciones no drenadas, voy a terminar calculando un Q sub U, que es función de una resistencia no drenada, que es función de un Q asterisco, que es función de un gamma, ¿verdad? Y digo, ¿cuál era el Q asterisco en una fundación? Aquí está mi fundación. Y digo, en esa fundación tengo que mirar al lado colocada la fundación y ahí actúa al lado un valor de Q asterisco, que va a ser nada más que la sumatoria de gamma multiplicado por Z. Y ese es el que entra ahí. Y el valor de gamma, el que esté por debajo de la fundación, eso es lo que he aprendido, y ese es el valor de gamma, porque se supone que encima no hay suelo. Entonces, de esa manera puedo hallar Q asterisco. Pregunta, ¿además habrá valores efectivos cuando el nivel freático está ahí? Por supuesto que sí. También puedo yo calcular, y ahí cambio los colores, a ciertas presiones de poros, U, y a partir de eso yo entiendo que hay un valor que puedo calcular, sea arcilla o arena, Q asterisco prima, igual a Q asterisco menos U. Y el gamma prima también puedo calcularlo como gamma menos gamma del agua. Existen esos valores. Y a la vez, podré yo decir al mismo tiempo, una arcilla puede tener parámetros drenados y no drenados, al mismo tiempo en el sentido del mismo suelo, no el mismo momento, ¿no? Y sé cómo utilizar. Entonces, si estoy yo viendo el método de esfuerzos totales, entonces no importa dónde esté el nivel freático, el valor que yo requiera, aunque exista un Q asterisco prima, utilizo el Q asterisco porque esa es la idea de esfuerzos totales. Y aunque existe un gamma prima, calculo aquí el esfuerzo total, porque ese es el método de esfuerzos totales. Y ahora vuelvo a poner y digo mi ecuación para Q' U efectivos. Esto es función de C', de Φ', de Q asterisco prima y de gamma prima. Entonces aquí solo digo, cuando yo vaya a calcular aquí, no me fijo dónde está el nivel de agua. Calculo el Q asterisco prima. Y si el nivel está aquí al mismo nivel de fundación, esto es 0, el total es igual al efectivo, pero no necesito decir reglas, cuando está por encima, cuando está por debajo, no, nada de eso. Aunque termine igual, calculo el Q asterisco prima. Y cuando vaya a ver el valor de gamma aquí abajo, utilizo el gamma prima. Cuando utilice esta parte, la ecuación de esa manera, en términos de esfuerzos efectivos. Eso es lo que he aprendido, debo tenerlo muy claro, y después es usar una ecuación y reemplazar los valores, ahí no hay mayor problema. Bien. Aquí hay una consideración adicional y hacia esto iba este gráfico, pero no ha terminado bien en el texto, entonces préstenle atención. Aquí no hay problema, así como está dibujado esto con el nivel ahí, para el peso unitario por debajo. O es gamma prima, como acabo de decir. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Cambiemos del color. Si el nivel de agua está allí a una cierta profundidad y hace que el peso unitario arriba sea gamma 1 y abajo sea gamma 2. Bueno, en ese caso se dice que lo que hay que ver
es una profundidad B, si el ancho es B en una profundidad B, el determinar el ponderado de esos pesos. Entonces uno dice, consecuencia, aquí está el valor de D, este que aparece aquí, me olvido, y digo, ahí está el valor de D de ahí a ahí. Por lo tanto, el ponderado es fácil de pensar. El valor de gamma ponderado, que lo voy a escribir aquí mejor, el valor de gamma ponderado va a ser, por supuesto, el valor de gamma 1 por D más el valor de gamma 2 por B menos D dividido entre B. Este gamma 1 por esta distancia más este gamma 2 por esta distancia dividido entre la longitud total. Ese es un ponderado. Gamma 1 por D más gamma 2 por B menos D sobre B. ¿Todos de acuerdo? Ahora, si estoy calculando un efectivo, tendré que considerar los efectivos aquí para eso. Si estoy considerando un total, tendré que considerar los totales. O sea, solo dependiendo cuál vaya a entrar. Pero el ponderado es la clave. Entonces, ¿qué cosa había en esta ecuación? No me preocupo, digo, sea lo que sea en esta ecuación, la idea era hallar un ponderado de esa manera. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Entonces estamos listos entendiendo cómo se trabaja con la ecuación de Tersaghi. Pasan unos pocos años y Skempton dice, mire, vamos a funcionar solo para arcillas en condición no drenada. Nuestra fundación en forma general la podemos poner en la superficie o la podemos poner a una cierta profundidad. Y la ecuación va a ser muy simple, esta de acá, C por NC más gamma por DF, no un tercer término, así de simple y en totales. Eso es lo que dice esta persona, Skempton. Entonces uno no se hace mucho lío, solo dice si eso dice Skempton, está bien, estoy tranquilo. Y para esa ecuación trata NC acá, el NC de acá representa ese de ahí y dice, compara un DF sobre B, suba, vea si fundación es circular o cuadrado o continua, y ahí va a terminar el NC. Y para diferentes relaciones de D sobre B, para NC circular o continua, ahí tiene una tablita. Casi no usamos este valor, pero sepamos que aparece Skempton en el 51. Y después aparece Meyerhof. El 51 y modifica algo al 63. Y él dice, voy a cambiar un poquito las hipótesis. Lo que está escrito aquí en esencia dice, voy a considerar que pueden ser las fundaciones más profundas. Y las fundaciones más profundas tienen el mismo dibujo acá,
pero tienen una resistencia hacia la superficie y Meyerhof dice voy a considerar la resistencia a lo largo de todo esto. Una diferencia. Más otros detalles, ahí los podemos leer. Meyerhof toma en cuenta la resistencia al corte del suelo por encima de la base de la zapata, asume que la superficie de falla se extiende hasta la superficie del terreno y puede ser aplicada a fundaciones rugosas. Entonces, con esas aplicaciones, Skempton dice, igual que siempre, primera idea, diferencia entre condición drenada y condición no drenada. Entonces, en unos se halla lo efectivo, en los otros lo total. Y además Meyerhof termina diciendo SC y DC, el factor de forma, y le aumenta un factor de profundidad, porque ya considera que las fundaciones pueden estar más abajo. Ahí ven lo empírico en unas y otras situaciones, considerando una base teórica. Bien, entonces termina diciendo el NQ, calcula así, el NC así, el N gamma así, esto es fácil de calcular. Los S calcúlense de estas maneras, y donde dice phi mayor que 10 considere drenado, donde dice phi igual que 0 considere no drenado, y así se puede calcular el S, el D y listo, en cualquier valor de capacidad última. Normalmente uno no utiliza estas ecuaciones, utiliza tablitas de ese estilo, y dice, aquí aparece el NC y el NQ para un phi, y el N gamma para Hansen, para Meyerhof y Bessich. Aquí estamos hablando de Meyerhof, y si el valor es 0 para phi no drenado, 5, 14, 1 y 0. El tercer término 0. Y aquí 30, 30.13, 18.4 y 15.7. Eso cambia los valores de capacidad de apoyo, pero solo eso no es nada complicado. Nada complicado. Y luego aparece Hansen, el 70, y pule un poquito esto, toma otras consideraciones. Y aquí dice, Hansen y Terzaghi tienen más o menos las mismas hipótesis, pero Hansen amplía un poquito más porque se puede ir en fundaciones más profundas, pero igual termina diciendo, mire mi ecuación para condición drenada, para condición no drenada, y calcule los valores asociados, NQ, NC, N gamma, y después use una tabla para ese C asterisco que está con lo no drenado, o para ese C que está con lo drenado, y lo propio, calcule valores de S y calcule valores de D, y se ha calculado la capacidad según Hansen. Y luego viene Bessich y propone él ciertas correcciones, y lo mismo, Bessich termina diciendo, calcule Q sub' U, Q sub U, NC, NQ, N gamma, etcétera, etcétera. Es lo mismo, pero son ligeramente diferentes otras hipótesis de estas ecuaciones. Entonces uno dice, eso estuvo muy rápido. Después de entender lo de Terzaghi, el resto se repite con otras ecuaciones y otros factores. Entonces debo practicar. Ejemplo 3.1. Debo practicar, y para ese ejemplo me dice, en este perfil que es de arena con C'5 y phi 30, por favor, calcule la capacidad para Meyerhof, Hansen y Bessich. En todos los casos utiliza el factor de seguridad que corresponde a 2 sobre la carga neta aplicada. No sobre la carga bruta, sobre la carga neta. Resuelven ese ejercicio y pueden encontrar los valores. El ejemplo 3.2 dice, ahora no tiene arena, tiene arcilla, condición no drenada. Entonces resuelva para condición no drenada y encuentre el valor de carga segura. 2 ejercicios claves para el siguiente jueves. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Todavía no hemos acabado. Vamos a ver algo en los minutos que faltan.
Inge, ¿cuáles dos métodos sería el que se usa actualmente? Cualquiera. Ya vamos a ver eso la siguiente clase. Tienen que aprender todos. Bien. Y ahora pensamos en un examen. Y decimos, si es un examen es porque así funciona la realidad. En este examen no lo tienen que hacer, es solo la idea. Dice, mire, se coloca una carga de 100 kilopascales, se coloca físicamente, son como 10 plantas. La fundación tiene B10, L20 y el nivel freático varía de una manera, hay un estrato duro abajo, etcétera. Entonces digo, muy interesante, yo he aprendido y he utilizado este como ejercicio en asentamiento. Entonces, esa carga produce un asentamiento que he aprendido. Pero ahora, yo quiero saber no solo el asentamiento de esta carga. Lo que realmente me interesa para estas condiciones es la capacidad admisible de apoyo. ¿Será ese 100? Tendría que ser mucha coincidencia, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer? Para hallar la presión admisible de apoyo, debo empezar con la presión última de apoyo. Entonces utilizo este criterio y alguno de los métodos, ahorita solo el que me diga, y calculo el valor de Q sub U, y en este caso sale para esa arcilla 464.56 kilopascales. Esa me asegura que no va a haber falla al corte. Entonces, de entrada, si pongo 100, ya estoy seguro. Esa me dice que va a haber falla al corte, ¿no? Y luego me dice aplica el factor de seguridad. Aquí es el factor de seguridad sobre la carga bruta. Entonces sale 154. Ahora sí, este 154 que es menor que el de 100 me asegura que no va a fallar al corte. Podría poner hasta un edificio de 15 plantas, estoy poniendo uno de 10. Por la plata, por las limitaciones de la alcaldía, no importa. Estoy poniendo uno de 10 y funciona bien porque la capacidad segura es 154. Y ahora digo, pero a ver, pondré uno de 15, pero ¿será admisible también? Entonces, a partir de eso, este seguro le pongo, calculo el neto de ese seguro, hago el cálculo de asentamiento y el asentamiento me dice 105 milímetros, mucho más que el tolerable de 35. Entonces, a pesar de que no va a haber falla al corte, no puedo poner un edificio de 15 plantas. El asentamiento es muy grande. Entonces no hay lío. Voy a hallar el admisible y hago el proceso que decíamos, empiezo a tantear y la capacidad admisible es 60. Entonces digo, esto está peor de lo que creía, porque para ese suelo yo quise poner 100 que realmente daba, pero voy a tener problemas de asentamiento. Entonces lo máximo que puedo poner para asegurar corte y asentamiento es 60 kilopascales. Debo yo ver de esa manera estos ejercicios. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Y ese enfoque aparece en nuestro texto con diferentes métodos y diferentes fundaciones en el ejemplo 3.3. Una fundación a 6 metros, nada razonable, pero fue una fundación a 6 metros. Luego en el ejemplo 3.4, otra fundación en arcilla, esta de aquí en arena, en cierta situación, y luego el ejemplo 3.5 asociado con lo propio de otra arcilla, y esos son 5 ejercicios
del 3.1 al 3.5 para, no vamos a decir el jueves, vamos a dar un pequeño espacio, sino para el siguiente lunes. El jueves vamos a continuar con esto, pueden preguntar, pero no les voy a pedir que suban el jueves, sino después, porque son larguitos, cada uno es largo, intenten acabarlos para el jueves. 5 ejercicios. Y eso es capacidad de apoyo. Y ahí ya podríamos acabar. Eso es todo lo que uno normalmente utiliza. Pero hay más detalles. Hay más y esas vamos a ver a continuación en los siguientes capítulos. Preguntas. Inge, tengo un par de preguntas, curiosidades. La primera es, para que un asentamiento se considere admisible, ¿de qué depende? Hemos visto al final de la clase del viernes la idea de asentamientos tolerables, permisivos, y hemos dicho, hay algunos autores que se han encargado de ver aquello y nos han dado tablas, y los asentamientos tolerables tienen que ver con un total asociado con todas las, ¿qué se puede decir? Los servicios que pueden llegar al edificio y la estética. En otras palabras, si yo construyo un edificio y tengo que subir 2 gradas para llegar a la planta baja y le conecto gas, le conecto alcantarillado, agua, y pasan 5 años y ahora tengo que bajar 2 gradas, la estructura va a seguir igual, no va a tener problema, pero algunos metros abajo, ¿qué va a suceder? Se van a romper mis conexiones y 2, nadie me va a querer subir este edificio. Entonces, el primer tolerable está asociado con el total en lo que acabo de decir. Segundo, y eso depende de la fundación y el suelo, de ahí aparecen valores 100, 35, 70, no es más complicado que eso. El segundo tolerable tiene que ver con que en un centro se asiente algo y en una esquina tantos, y hay una diferencia de asentamientos, eso va a tensionar mi viga, ¿no? O sea, la viga que tenga, le estoy introduciendo esfuerzos adicionales a la estructura. Entonces, de ahí viene otro criterio de asentamientos diferenciales. Aquí no los vemos porque ya nos pasamos mucho tiempo calculando un total, pero cuando yo vaya a tener mi edificio, tengo que calcular diferenciales además y cuidar los esfuerzos sobre mi estructura. Es lo mismo, pero en un examen nos basta con uno, ya sufrimos en tiempo con un puntito. Pero es lo mismo y ahí llego a los diferenciales. Y el tercero es que además entre diferenciales depende la longitud. Si la longitud es más corta o más larga, el efecto sobre la estructura es diferente. Entonces hay un tercer criterio asociado con la distorsión angular. El diferencial sobre la longitud, y hay algunos criterios que me avisan eso, y ahí evito grietas. Esos son los 3 criterios de tolerables. Ya clarito, gracias, Inge. Y por último, ¿qué métodos? ¿Hay algún método que considere la estratificación del suelo, Inge? Hay, y vamos a ver, y eso es lo que falta. Entonces, ahorita estamos en homogéneo, tenemos varios métodos, comillas, podemos usar cualquiera, ya vamos a ver eso después, y existe. Hay que hacer algo al respecto, pero todavía en las siguientes clases. Ahora en homogéneo, y ya he aprendido todo en cuanto a la idea general. Ya, gracias, Inge. Y una cosita más, ya pita, Inge. Hay algunos, ¿se está desarrollando alguna teoría actualmente para
el cálculo de esta capacidad de apoyo. Y bueno, para lo anterior también, porque veo que los métodos que estamos utilizando ahorita son del 40 y tantos, del 50 y tantos, del 70 y tantos, pero ¿se desarrolla actualmente algún otro método o se está haciendo estudio al respecto? En cuanto a lo que es semiempírico, hay más nombres detrás de esto, posiblemente algunos nombres tienen años más recientes, ahí existe, pero no implican grandes variaciones con respecto a esto que es lo básico. Entonces, en la vida, en el mundo, el hablar de Vesic o Hansen o Meyerhoff basta y sobra. Uno. Y dos, cuando uno empieza a hacer doctorados y cosas de ese estilo, empieza a publicar artículos y publica, eso veo desde siempre, que aparece que tales publicaron la capacidad de apoyo nueva, o sea, lo que tú dices, en base a, y ahí entra mucho lo numérico, la gente está experimentando mucho con lo numérico. Entonces, en lugar de aplicar esto en ese sentido de equilibrio límite, por ejemplo, o basado en análisis límites, agarran y pasan a lo que acabo de decir, ¿no? Análisis numérico y hacen unas comprobaciones, otras. Hay gente que está experimentando con modelos y dicen el suelo ahora van a ser esferas que se comportan así y eso determina tal capacidad de apoyo. Hay hartas cosas. Todavía no he visto a nadie usar y todo artículo que veo de ese estilo, personal, esto es muy personal, termino viendo la idea general y nada que uno puede usar en ingeniería civil. Por supuesto, algún rato quizá encuentren algo. Todos vamos a saber, alguien nos va a avisar, va a aparecer en los libros y otras cosas y va a ser la tendencia, pero entre tanto es solo teorías. Teorías que no es que en ingeniería civil queramos pasarnos mucho tiempo. Oh, ya, listo, muchas gracias, Inge. Bien, ¿algo más? Disculpe, Inge, una consultita. Adelante. ¿Sería algo descabellado el asumir de que al estar hallando la carga admisible versus asentamiento, asumir como que se comportaría como una recta para ahorrarnos tiempo en estar como que iterando, entre comillas? Cuando vamos a ver un ejemplo, vamos a, por ejemplo, decir, y lo voy a poner aquí, que yo tengo una arcilla y resulta que esa arcilla está sobreconsolidada. Yo sé eso. Y yo sé que el sigma prima 0 tiene un valor y claramente tengo un valor de delta sigma prima b. Y además conozco un sigma prima c, eso es lo que aprendí en asentamientos. Por lo tanto, en un caso de arcilla, yo digo, la ecuación es S igual a C sub C, C sub S, quiero poner H sobre 1 más E0 por el logaritmo de un esfuerzo más el incremento, que ya no entra ahí, sobre el otro, no importa, uno se acuerda. Y dice, pero yo no entiendo por qué este docente, así debe tener ya muchos años, no agarra y este incremento que aparece aquí lo despeja de aquí. Mi calculadora hace eso facilito y le pongo aquí el tolerable, 100 milímetros, y el incremento me sale tanto, 88.33 con 2 decimales, y a partir de ese incremento la carga neta y por lo tanto la carga admisible. Por supuesto que eso es posible y este docente sabe eso. El mayor problema está en que una vez que voy cambiando esto, porque estoy disminuyendo ese valor, pues cambia mi ecuación, depende. O sea, esta es una ecuación y si cambio ese valor puedo ya cambiar de ecuación.
Entonces este valor se vuelve muy falso. Solo al iterar voy a saber qué ecuación utilizar. Esa es la razón. Oh, ya. Sí, entendí, Inge. Gracias. Y lo mismo, esta es fácil, pero en arenas las ecuaciones son función, el C1 de la carga neta. Entonces, son muchas variables que no es cuestión de despejar. Mejor es ir iterando y ahí voy usando las ecuaciones adecuadas y tengo el asentamiento exacto. Eso es. Muy bien. Ahí quedamos. Entonces, los veo el jueves. Hasta luego, Inge. Hasta el jueves, ingeniero. Hasta luego, Inge.